Muy buenos días, buenas tardes, medias noches, a donde nos toque escuchar este gran programa Carta Ciudadana una vez más, con el querido conductor sustituto, don Felipe Vidal. Le mandamos un gran abrazo a nuestro querido conductor que ha estado aquejado de un buen resfrío como mucha gente de este país, así que por lo tanto un gran abrazo a Felipe. Pero antes que presente a nuestro panel, que hoy día se han ido sumando poco a poco, saludo a Alvarito Aróstica una vez más y nuestra querida Queen, doña María Ignacia. Pero antes de eso, Alvarito, ¿qué tenemos que saludar? Sí, saludamos a todas las radios que nos acompañan a lo largo de nuestro hermoso país. Partimos por el norte con la radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, Radio Ruta Norte, Radio América TV, Radio Manquehua, Radio Salud Madre Tierra de nuestro amigo el Polo Moreno, Radio HE y HETV, Radio Pirque y Magia TV, en Suecia, Radio Pasión Latina, Radio Ritmo, Radio Paraíso, Radio Cogida, Radio Despierta y País Lobo, el podcast que también nos menciona siempre Felipe, y Radio La Señal. También nos puede escuchar en Spotify, en YouTube como Carta Ciudadana. Adelante, Guaso Pérez. Le faltó una pura Pero cosa, nuestro canal de YouTube. Sí lo dije, ¿eh? Yo estaba, no estaba pendiente, pero es bueno recordar sobre las personas, ¿cierto? Juan Francisco Maquena, hoy día tenemos un panel, pero solamente nos falta Dios que tal vez baje y se sume al programa para que tengamos a Dios, a mi rey y a la Queen en este programa. ¿Cómo está Juan Francisco Maquena? Solamente saluden, nada más, pero si ponía el audio sería más positivo, porque verte ya es un hola, agrado, pero escucharte mejor. hola Guaso, ¿cómo estáis? Hola María Ignacia, ¿cómo están? Hola Hola Álvaro, Juan ¿qué tal? Francisco. Hola. Gusto saludarlos Oye, a todos. Hola a todos los auditores que nos escuchan. qué bueno tenerte, compadre, porque usted también se maneja mucho en temas. Vamos a partir por lo que le está quejando a la ciudadanía hoy día. Ayer lo tocamos un poco en el programa, pero se ha mantenido. Dije que hoy día era martes 6 de agosto. Sí, No estoy seguro. Estoy con un poquito de Alzheimer, así que si alguien no me escuchó, hoy día martes 6. Ayer lo tocamos, el tema de que ya llevan muchos ciudadanos, casi 200.000 personas o familias, casas, empresas y de todo, sin energía eléctrica producto de los temporales del juego viernes la semana pasada, dependiendo en qué parte del país le tocara. Y hemos visto salir por todos lados a opinar. En este país se llena de opinantes, sobre todo cuando hay una catástrofe o lo que pasa, pero hay pocos ejecutantes. La empresa en él, una de ellas, porque también está CGE y dependiendo de la zona donde usted le puede haber tocado, tienen diferentes nombres, que son las distribuidoras, que son las que entregan el servicio domiciliario, se podría decir, salvo las grandes empresas que tienen contratos distintos. El resto de los ciudadanos, pyme, todo, trabajan con distribuidoras que son este tipo de compañías, que están preocupadas principalmente para hacerlo fácil de entregar de los postes de la luz a su casa. Ese es más o menos el concepto de estas empresas. Y obviamente con los vientos que no se habían visto en Chile, por lo menos desde que tenga recuerdo, y así lo dijeron todos los meteorólogos, fueron en el valle normalmente es muy difícil por las cordilleras, por la altura, que se generen velocidades sobre los 100 kilómetros por hora. Y eso originó, obviamente, mucha caída de árbol, corte, caída de poste, mil problemas para todos lados. Ahora han pasado casi 5 días, 4 días, dependiendo de la zona, y la respuesta que se ha visto es que la compañía ha dado poco la cara, y por lo tanto se han ido todos contra las distribuidoras de energía. Yo no las quiero defender, quiero poner el punto sobre la mesa. Pero también creo que hay responsabilidad del Estado en su conjunto, en el sentido de que las municipalidades también tienen un rol de mantener los árboles con mantenciones, con podas, que no en todos los lugares ocurren. Y también hay que recordar que cuando vienen estas catástrofes, porque realmente los vientos fueron realmente fuera de cualquier, por lo menos para los santiaguinos, Maule, Quinta Región, capaz en Punta Arenas se están riendo de nosotros, pero en la práctica, hoy día yo no sé si está bien enfocado la discusión, porque la discusión se está transformando solamente en decir que las empresas eléctricas o distribuidoras son las culpables. Pueden tener toda la culpa, porque yo también creo que la gente hay que informarla, no le puedes dejar solamente una grabación, muchas gracias y le vamos a responder porque tú tienes que trabajar, tienes que funcionar, en tu casa la comida se echa a perder, o sea, hay gente que depende de esto, afectó al transporte hoy día, pero también hay situaciones que son de catástrofe, en la cual en vez de estar tanto quejándose
mucho del Estado, porque diríamos todos los alcaldes lo están haciendo, todos los tipos los alcaldes de distintos lugares, distintos colores políticos, gobernadores se lavan las manos con pirato, como que lo único culpable de que los árboles se caigan y corten línea eléctrica son las distribuidoras. María Ignacia Castro, como nuestra queen, ¿cuál es tu opinión? Yo sé que tú también ahí en la zona, en la querida región de O'Higgins han pasado problemas. No sé si Alvarito, Juan Francisco, vamos tirando la pelota. ¿Dónde ustedes creen que está el problema real? Y después hay muchos temas más que tocar hoy día que son igual de importantes. Queen, you are in silence, I don't understand you. Ahí está, ahí está, ahí está. No, Ahí mira, sí, pues ahí acá entiendo. también tuvimos una cantidad de problemas más o menos importantes. Estuvimos casi bueno, desde el viernes hasta ayer en la mañana, estuvimos sin luz. Y lo que significa acá en esta zona, muchas personas se quedan sin agua también, como nosotros, por ejemplo. Entonces, el tema del agua ya es un tema complicado. La luz no es tanto cuando tú no eres electrodependiente, pero sí el tema del agua es indispensable para todo. Entonces, fue realmente una cosa complicada. Ahora, claramente el viento y lo que fue ese día viernes en la noche fue impresionante. Yo salí ese día, cuando empezó toda esta ventolera, había un viento caliente que claramente no es algo normal Era como un ni raco, típico. dirían en el sur, ¿no, Juan Francisco? Cuando el viento caliente Claro, en los o sea, lagos. no es algo Paco, nuestro, no es Puigua, algo, Puelche. pero Exactamente. eso pasa más en el verano. Pero en este tiempo estamos acostumbrados al viento helado, estamos acostumbrados ¿cómo se llama? A las lluvias fuertes, a los temporales fuertes, pero con frío. Y aquí en realidad hizo mucho calor. Ahora, claramente fueron vientos que, por ejemplo, acá en las casas donde yo vivo, se volaron todas las tejuelas asfálticas. La casa del lado, donde vive tu prima, o prima, no sé qué grado será, se voló todo. Segundo. Ahora parece una casa invernadero. Tuvieron que poner plástico a todo el techo porque de verdad caían por las ampolletas, eran chorros de agua y entiéndeme que fue complicado. Nuestra casa también, en la parte de la entrada y en la parte del link también, se volaron las tejuelas asfálticas. La tejuela asfáltica que va además muy Decían que pegada. volaban tejuelas, oye, tejuelas de teja chilena volaron Tejas inclusive, de greda. ¿te creas? No, por eso te digo, de verdad que fue muy, muy impresionante. Ahora claramente tenemos un tema que siempre nos pasa, ¿ah? Los chilenos siempre actuamos después de que nos pasan las cosas. Claramente tendríamos que haber hecho una limpieza, una cortada, una podada de árboles como corresponde, sobre todo lo que está cerca de todo lo que es alumbrado público, donde están, acá se cayeron postes con transformadores, o sea, aquí todavía tenemos gente que está sin luz, que llevan 4 o 5 días sin luz. Entonces, claro, no se hacen las labores que corresponden cuando corresponden. Eh, Típico nosotros que actuamos post, no antes. No, Pero no, 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 quién es el no, no, culpable en no. este caso? ¿Cómo lo ves tú? La culpabilidad, porque hoy día se Yo pusieron creo, todos a criticar y buscar la culpabilidad. mira, yo creo que acá hay claramente un trabajo municipal que no se hizo. Incluso estuvieron limpiando algunas partes que dejaron todas las ramas ahí mismo. Bueno, con el viento llegó toda esa cantidad de rama y todo al nuestro patio, por el sector de afuera. Llegó todo a nuestro patio, llegó todo. O sea, no hicieron la limpieza que corresponde, no hacen los trabajos como corresponde, no hacen el trabajo preventivo, que es necesario, independiente que tengamos o no tengamos temporales. Hay que hacerlos, porque la caída de rama, un pedazo de árbol, una cosa, ya finalmente te corta cable y tenemos el desastre que tenemos. Entonces, evidentemente son los trabajos mal hechos, poco pensados y no con anticipación a todo lo que se viene. Además, esto ya se venía, o sea, ya venían anunciando estas lluvias desde hace rato, entonces, ¿por qué tenemos que esperar hasta último momento? A la gente que trabaja en la CGE, que es la distribuidora eléctrica que tenemos nosotros acá, claramente pueden tener, si saben que va a haber un temporal grande, bueno, tengo 2 o 3, ¿cómo se llama?, grupos de personas, cuadrillas, para que salgan inmediatamente a solucionar los temas y los problemas para que no pase lo que pasó. Pues había una sola camioneta, entonces claramente no podéis llegar a todo el sector para poder solucionar los temas. Entonces, la verdad que la poca
lo poco previsores que somos, a mí me llama mucho la atención. Y yo creo que ahí el problema es la municipalidad, de no apretar un poquito más. Don Juan Francisco, usted que además conoce el tema legal, que como buen abogado de la plaza, que tiene conceptos, además bastante, te toca interactuar bastante con temas, conoces bastante la regulación. ¿Cómo se ve? ¿Quién es el que debiera ser el culpable? A mí no me gusta decir culpable. ¿Quién se hace responsable? ¿Sigamos tirando la pelota de esquina a esquina? ¿O alguien realmente eh, soluciona? Porque mi hija me decía, papá, ¿por qué no esconden los cables en la tierra? Obvio, pero cuesta plata, po. Y hay que poner la plata Claro, donde las cosas son urgentes. Don Juan exactamente. Francisco Oye, mira, Maquena, qué bueno tenerlo en su programa de vuelta, así que todo lo que usted quiera decir, silencio. No muchas está Luis, gracias. no está Felipe, no está el tío conductor. Oye, no, mira, yo creo que aquí hay que, la María Ignacia tocó un tema bien relevante. Las empresas distribuidoras eléctricas tienen la obligación, ¿no es cierto?, de entregar el servicio público de suministro eléctrico a todos los usuarios que están conectados a la red de distribución en cada zona de concesión. ¿Ah? Por ejemplo, la María Ignacia mencionó a CGE, en la zona donde ella vive. CGE es la empresa distribuidora que tiene la concesión otorgada por el Estado, ¿no es cierto?, para distribuir energía eléctrica en ese sector como un monopolio. Y por lo tanto, eh, tiene que cumplir con ciertas obligaciones y requisitos legales y está sometida a la fiscalización y vigilancia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es la que determina cuando las empresas distribuidoras de energía eléctrica no han cumplido con sus obligaciones, no están preparadas para enfrentar una determinada situación de emergencia, corte de luz, etc. En Santiago, la región metropolitana es en el distribución, en Valparaíso es Chilquinta, y así hay distintas empresas de distribución. Ahora, ¿por qué un monopolio? Para que la gente lo entienda, porque eh, en una zona de distribución se requiere tener postes y cables de luz, ¿no es cierto? O cableados subterráneos, que naturalmente están todos conectados y sería imposible tener más de una empresa distribuyendo energía eléctrica en la misma zona, ¿ya? Ahora puede que eso sea, Qué buena aclaración hiciste ahí, buena aclaración. Hay una claro, explicación. claro, para que la gente entienda por qué es un monopolio, por qué no, oye, Chilquinta es mucho mejor, yo quiero a Chilquinta, bueno, no funciona, no es tan fácil, porque los que tienen la concesión, ¿no es cierto?, tienen la explotación de todo el sistema de cableado y postes por una cantidad de años. Y, y obviamente lo que se pasa en estos casos es hay que revocarles la concesión a las distribuidoras. Bueno, eso, Claro, ya lo hemos eso escuchado. está por verse. Ahora, en un evento climático como el que vivimos, que tú mismo lo dijiste, que es una fuerza mayor, que es un evento imposible de prever y de resistir, ¿no es cierto? Porque los estándares para los cuales estamos preparados son estándares normales, con ciertos, digamos, altos y bajos, digamos, se exagera un poquitito, se prepara para un evento climático habitual como el que tenemos normalmente, pero la verdad es que yo por lo menos en mis 53 cortos años de vida nunca había visto vientos como los que vimos el jueves de la semana recién pasada. Entonces ahí uno tiene que empezar a hablar de, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad de que el cableado de luz o los cables, porque van por las calles, estén despejados de árboles? Y eso ya entra en el ámbito de aseo y ornato de las municipalidades respectivas. Entonces, Y todos pagamos contribuciones para que se realicen esas labores. exactamente. Entonces, cuando un árbol, por un viento huracanado, se cae arriba de un cable de luz, la responsabilidad, ahí hay que ver, yo no quiero hacer, digamos, juicios de valor porque no me corresponde, no lo podría hacer, pero habría que ver si efectivamente el cable o el tendido eléctrico estaba en buenas condiciones y debería resistir que se hubiera caído una ramita arriba, o no, y en el fondo el que debía mantener el tendido eléctrico libre de árboles, ramas o cuestiones que podían caerse, árboles que pueden estar secos, que frente a una ¿Sí? tormenta llegan y se caen. Yo digo, aquí al lado de mi casa se cayeron unos eucaliptus que el tronco debe haber tenido unos 70 centímetros de diámetro. Se Esos son cayeron como 100 estos años. árboles, claro, se cayeron estos árboles
se cayeron estos árboles arriba del tendido eléctrico y no solamente se cortaron los cables, sino que se quebraron los postes de hormigón. O sea, ya esa es una cuestión, porque la fuerza y el peso es tan brutal que se cae. Entonces, frente a un evento climático de estas características, yo creo que es bien difícil de establecer cuáles son las responsabilidades, pero naturalmente que nadie está preparado para una cuestión absolutamente fuera de norma, como lo que vivimos el día jueves. Ahora, lo que sí es que la capacidad de respuesta, probablemente, y aquí de nuevo, yo no desconozco cuáles son los protocolos, las exigencias que se les hacen a las empresas de distribución de cuál es la velocidad de respuesta que tienen que tener para hacer frente los equipos y los ¿cómo se llama? Los distintos equipos de emergencia tienen que salir inmediatamente a reparar, a poner bypass, etcétera, mientras se reparan las obras que son de más larga reparación. Yo tengo un ejemplo, y a propósito de la prevención. Yo viví en Estados Unidos un par de años y nos tocó vivir como familia un huracán. ¿No? Y el huracán se empezó a anunciar con bastante tiempo de anticipación, igual que las tormentas que nosotros hemos experimentado en el mes de junio y ahora a principios de agosto, fines de julio. Y, y yo vi con mis propios ojos cuando nos estábamos evacuando el lugar donde nosotros vivíamos, porque se venía un huracán y se iba a cortar la luz, y fregaban las calefacciones de las casas, y fregaba, digamos, en Estados Unidos está todo electrificado, no hay cocinas acá, esto es todo eléctrico, entonces te dicen, ¿sabe qué más? Se va a cortar la luz por una semana, así que váyase. ¿Ah? Entonces la gente se sube a los autos y se va a otro estado y se va a alojar donde pueda. ¿Ah? Y yo lo vi cuando íbamos por la carretera, arrancando del huracán, cómo venían en contra literalmente cientos, porque eran incontables, cientos de camiones de estos que tienen un canastillo y que en el Claro. fondo son camiones para reparar tendidos eléctricos, cientos que venían hacia el lugar donde iba a estar el punto, digamos, de ataque del huracán, y eso es preparación. Una empresa distribuidora no puede impedir que se corte la luz cuando viene un evento de estas características, porque si se cae un árbol arriba de un cable, eso ya escapa el control de la empresa distribuidora eléctrica. Lo que sí, obviamente, la empresa distribuidora eléctrica tiene que estar preparada para poder resolver el problema en el menor tiempo posible. Yo, por lo que he visto, eh, no me cabe duda que están trabajando en todas las empresas de distribución eléctrica a toda máquina con todos los equipos disponibles. Quizá habría que preguntarse si es que estaban debidamente preparados para este evento que se anunciaba con vientos muy fuertes y que era obvio que se iba a cortar la luz. Estábamos todos preparados o sabíamos que eventualmente se iba a cortar la luz en lugares amplios del territorio. Entonces ahora, claro, tenemos elecciones municipales y de gobernadores en un par de meses más, y entonces empiezan a aparecer los candidatos y empiezan a decir, no, es que fíjate, que aquí, que allá, que esto, que lo demás allá. Y Eh, normemos, y- ¿Aló? y normemos, Escuché, hagamos una ley más dura. escuché una voz como de Dios que se suma al panel de Carta Ciudadana, pero qué orgullo tenemos hoy día a los fundadores de este programa. Alvarito, Fundadores, qué bueno. usted que es de los pollos nuevos, acá tiene a los Real. The Real Carta Ciudadana nace con Luis Felipe Mujica. Bienvenido, Luis Felipe, con Juan Francisco que lo estaba comentando, María Ignacia. Oye, voy a tener que atender a Dios, porque cuando baja Dios acá con los mortales, tenemos que preguntarle después sus noticias positivas, porque es re poca, pero las vamos a tirar al final del programa para que sea distinto, para no cortar lo que estamos conversando. Luis Felipe, estábamos hablando un poco de la visión que No, no, estábamos no, teniendo sí, todos, cada uno. no, sí, capté el Súbete problema. un poquito el volumen, puedes subir un poco el volumen de tu. Voy a verlo. Póngale Capté. ahí. ¿A Acá qué le está. echamos la culpa? Esa es la pregunta. Póngale el gorro al monito. Ahí, Esa es la pregunta. ahí estoy bien. Perfecto. 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 ¿Aló? Ya. No, yo creo que aquí hay una realidad como plantea
Juan Francisco, de falta de preparación, pero también veo que hay un abuso politiquero de gente que quiere figurar. Y la solución, hagamos una ley más dura. Y no, ya yo digo, ¿sabes qué? El CERNAC, que es el tema del consumidor, debería ser más efectivo y más proactivo. Pero el resto, evidentemente que los clientes deberían ser los gritones, deberían ser los que se benefician en caso de cualquier cosa, digamos. Eh, pero evidentemente ante un evento de esta naturaleza, tiene que haber, porque ¿cuál es la solución? Hacer una sobreinstalación, por lo tanto una inversión 3 o 4 o 10 veces lo que se hace, todo subterráneo, espectacular. ¿Y, y quién paga eso? El consumidor. Y hoy día sale en el diario, ayer, perdón, que Chile está pagando energía más cara que Europa. Sí, po. Entonces, métele más restricciones, sube el precio. Es lo que ha pasado con la vivienda. La vivienda subió de precio brutalmente. Hay un tema de valorización del terreno, sí, pero principalmente es de que le han costos. puesto especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir. Fantástico, maravilloso, pero entonces no griten por el precio, porque todo eso se paga. Entonces, nuestros legisladores, que entienden poco, lo único que hacen es meterle más especificaciones, maravilloso, pero al final resultan todas estas cosas más caras. Entonces, hoy día, postular una vivienda a un joven le sale mucho más caro de lo que nos pasó a nosotros siendo jóvenes. La misma casa, nada más que moverla. O sea, yo vivo en una casa de 40 años y voy a las casas nuevas y me pongo a llorar, porque mi casa es ir a la casa de Matusalén, ¿ya? Y para que te digo, mi señora vuelve, pero furiosa porque Hay yo que no... cambiar todo, hasta el no dueño. Pero eso de todas maneras, parte por ahí, ¿ya? Oye, pero Y, y sabes que una cosa que tú decís que ayer, mira, lo comentaba Pablo Burgo en el programa, Pablo es arquitecto, llamado urbanista, y ahí Álvaro te hago la pregunta como juventud. Tú sabes que hay ciertos planes reguladores en los cuales se ha regulado que las empresas en las cuales soterran su cableado, ejemplo, porque obviamente ayudaría a que estos fenómenos no pasen, se le da una bonificación. A eso es una buena regulación, es una regulación propositiva, es decir, si usted soterra, que va a costar carísimo, usted puede construir un 20% más de la constructibilidad que tiene el terreno o aumentar la altura. O sea, medidas pro solución, porque obviamente, como tú decís, es impagable poder hacerlo a todo nivel. Y ahí es donde te pregunto, Álvaro, ¿cómo lo ves tú desde que ustedes nacieron con todo perfecto? Nosotros que somos más mayores, sobre todo yo, el más viejo de todos estos que están acá, eh, llovía 10 veces más, pero nunca corría tanto viento como lo que vimos el fin de semana. Eso sí lo podemos, yo creo, dar fe los cuatro que estamos acá. ¿Qué opinas tú desde ese punto de vista? ¿Culpable? ¿A quién la lleva? ¿Cómo lo ves? Sí, me afectó de forma indirecta la contingencia. Gracias a Dios estaba fuera de Santiago, pero me suspendieron el vuelo de retorno, así que tuve que llegar un par de días, un par de horas más atrasado. Pero aquí pasa lo que se denomina, como señalaba un profe de Derecho Civil, que es un cúmulo de responsabilidades. Aquí tenemos varias personas donde apuntar, partiendo por las municipalidades, como bien lo decían recién, el tema de los árboles, y también pasa un poco por Enel en este caso, sobre todo en lo que es, hay un punto que no se ha tratado quizás, que es el tema de esta contaminación eh, visual que se tiende a señalar, que Aérea. es las empresas no sacan los cables que quizás deberían sacar o que no están en uso, pero lamentablemente también, por otro lado, esta contingencia le llega en el peor momento a estos concesionarios de energía eléctrica, porque estamos frente, o sea, un par de meses atrás pasó este tema de la fijación de las alzas, que iba a subir el costo de la luz, así que todos hoy en día están odiando a las empresas eléctricas. Pero pasando al tema ya más legal, quizás aquí Juan Francisco me puede hacer las correcciones necesarias. Yo creo que la actual regulación eléctrica en Chile es muy buena, sobre todo porque contempla mecanismos bien interesantes y que ayudan mucho al consumidor, porque, por ejemplo, al momento de repartir la concesión o otorgarla, bien dicho,
la luz se compra a un precio determinado y la empresa tiene el incentivo en este caso de trabajar, de generar la electricidad a un menor precio. ¿Para qué? Para ganar ese excedente que le está fijando el Estado. Porque Y está al fijado, final, está tarifado. exacto, y al final eso es muy bueno para el consumidor porque cuando se vuelva a concesionar, esa eficiencia que se ganó la va a tener que asumir el próximo concesionario. Mira, no es tan así, Álvaro. Déjame hacerte un par de precisiones. Profesor de Eh, Derecho haciendo clases al Sí. estudiante. Muy bien. no, pero mira, es muy simple. Las personas dicen, no, que la empresa eléctrica, las distribuidoras se ganan la plata. Mira, las empresas de distribución eléctrica, ellas reciben una remuneración fijada por un órgano regulatorio, ¿no es cierto? Que es básicamente cuando se le otorga la concesión y eso se está revisando, que es por la distribución, por el servicio de distribución de Exacto. energía eléctrica. ¿Ya? El poste de la casa. Exactamente. La energía que se consume no la producen las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras se las compran esa energía a las generadoras y le traspasan ese costo completo al cliente. No se quedan con ningún margen, nada, ya por ley, ya así funciona. Y para que las empresas distribuidoras puedan acceder a precios más competitivos y más baratos, cada cierto tiempo se organizan todas las empresas distribuidoras del país, que son 25 más o menos, que hay algunas que son tres grandes grupos, es CGE, Enel Chilquinta. no, y ¿No? SAESA, ¿ya? Saesa, sí. Quinta y CGE forman parte del mismo El cuerpo. mismo grupo. Entonces, se organizan todas las empresas distribuidoras y conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía, que es un órgano del Estado, hacen una licitación pública en donde invitan a un montón de empresas, a todas las empresas generadoras que quieran participar sin discriminación, y les dicen, necesitamos todos estos volúmenes de energía. Y eso es lo que las empresas generadoras van y ofrecen competitivamente los precios más baratos que se pueda, ¿ya? ¿Por qué las tarifas eléctricas están subiendo? La gente se le olvida que las tarifas estuvieron congeladas desde el año 2019, desde octubre del 2019 hasta ahora, ¿ya? No subieron ni un peso por kilowatt hora, ¿ya? ¿Por qué se congelaron? ¿Se acordarán ustedes de los 30 pesos, o no? Que cuando le subieron a 30 pesos y todo este cuento armado por la izquierda, básicamente radical, quemaron 30 estaciones de metro, etcétera, porque le subían 30 pesos el valor El del pasaje. pasaje de metro a la gente. Eh, eh, Se dijo, bueno, aquí hay que tratar de evitar una crisis social mayor y por lo tanto hagamos lo que podamos para tratar de mantener los precios de la energía estable durante una determinada cantidad de años, de tal forma de no afectar el bolsillo de las personas. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó el momento de pagar la cuenta y se pensó originalmente que los precios de la energía iban a bajar. ¿Por qué? Porque a partir del año 2021-2022 iban a entrar contratos de suministro muy baratos por las energías renovables, a precios de $50, $60. Hay un ministro que fue muy aplaudido en su minuto, Juan Bueno, Francisco. claro, el ministro Pacheco así lo anunció, pero como Así fue. las cosas a veces uno no salen como las programa, resulta que vino una cosa que se llamó guerra Rusia-Ucrania y eso hizo que el precio del petróleo subiera sustantivamente a nivel internacional y Chile importa todo el petróleo que consume y básicamente la energía, para que la gente entienda, si nosotros consumimos 100, ¿ya? 40 son energías renovables no convencionales baratas. 40 hoy día, más o menos, ¿ah? O 30 es energía hidroeléctrica barata. Y después para arriba empieza el gas, o el carbón primero, el gas, y al final, el último 5 es petróleo. Pero el que Diésel. fija, pero el que fija el precio, diésel, que fija el precio para abajo, que se llama sistema marginalista,
es la última unidad de generación que entra a producir. Entonces hoy día se está discutiendo si el precio o el sistema de costos marginales es el más eficiente y está por verse, ¿no es cierto? Pero la idea es desplazar toda esa energía cara con la construcción de nuevas fuentes de generación de energías renovables no convencionales, solares, eólicas, hidroeléctricas, pero también hay problemas, po, ¿ah? Porque resulta que... Porque no y al cabe más tiro voy- energía en el sistema. no, 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 claro, porque la energía solar, ¿dónde está? Bueno, está de Santiago para el norte. La energía hidroeléctrica, ¿dónde está? Bueno, está de Santiago para el sur. La eólica, repartida en lugares bastante caprichosos. Y resulta que para transportar la energía eléctrica lo que hay que hacer es construir cables y torres de alta tensión. Ahora, ¿saben ustedes cuánto se demora en construirse una línea de transmisión? 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque la gente se opone a que se construyan líneas de transmisión. Porque obviamente nadie quiere tener la línea de transmisión en su jardín o en el patio trasero, y es natural, y por eso que existe una ley que dice, sabe que más yo le voy a dar a usted una concesión eléctrica para que usted pueda imponer las servidumbres necesarias para construir las líneas de transmisión, porque resulta que si no existiera eso, bueno, no estaríamos oscuros. Nadie quiere tener una línea de transmisión. Entonces, es muy complejo todo este cuento, y hay que entender, yo sé, o sea, que te suban la cuenta un pencazo, un 30%, un 40%, es atroz. A todos Sí. nos duele el bolsillo, es atroz. Pero aquí hay elementos de una tormenta perfecta. Las cuentas estuvieron congeladas durante 5 años, aumentaron los costos de la energía como consecuencia del aumento del precio del petróleo internacional, y eso es un dato. No se han podido construir todas las líneas de transmisión que permitirían transportar desde el norte la energía solar barata a la zona central, donde está el mayor consumo, porque si ustedes se fijan, Chile, la mayor cantidad de población está concentrada de industria, etcétera, en la zona central. Entonces, y en el sur también hay problemas de transmisión. Entonces, hay un montón de elementos, y además tuvimos, gracias al estallido delictual o golpe de Estado blanco, como se le llama, del 2019, eh, tuvimos una serie de otros problemas que fueron a acrecentar, ¿no es cierto?, esta situación, porque se disminuyeron las inversiones, aumentó la inflación, y por lo tanto, como aumenta la inflación, también aumentan los precios. O sea, 2020 y 2021 la inflación fue de 2 dígitos, 10%, 14% por ahí, no me acuerdo exactamente, y eso 14. hace y que está todo indexado a la inflación al final del día, po. Entonces, si el precio de la energía era 10 y resulta que tuvimos una inflación de 15, bueno, al día siguiente de que ocurra eso, el costo de la energía ya no es 10, es 11,5. Oye, yo creo que lo que ha hecho Juan Oye, Francisco ha sido oye, súper claro. Te lo paso, Luis Felipe. Exactamente, yo creo que ha sido una clase magistral. Agradecemos harto porque obviamente la gente muchas veces se queda con el titular, ¿cierto? Y ahí es donde uno hay que hacer las bajadas realistas de las cosas que pasan y por qué pasan. Luis Felipe Mujica cierra el tema y pasamos con otro que tenemos bien entretenido. Dale. no, yo confirmo lo tuyo porque estoy impactado porque no conocía al ingeniero Maquena, porque pareció ingeniero, fíjate. Es como que se le Notable, borró ¿eh? que era abogado. Primera Ingeniero de vez que lo veo ejecución. hablar cosas cuerdas, ¡No! cosas cuerdas continuadas. No, ¡Por fin escuchó algo extraordinario. cuerdo! ¿Qué te has Fíjate, imaginado? fíjate que había algo, ¿no? Encontré Oye, extraordinario. ¿qué te has imaginado? Bueno, Cuidado que es Dios está oye, presente, así que Rey, no no, te creáis. no me imaginaba que tenía su dote de ingeniero. Extraordinario. Así que aplauso Muchas nomás. gracias, pues. Solo Sí. agregar que en el norte hay empresas generadoras de energía solar que no son capaces de vender su energía por las Así Inyectarla, tributas. como es, dice la palabra. La tienen como así es. comillas. Es como que tuvieran que botarla. Exacto. Bueno, Pero déjame ¿cómo? aclararte ese punto, Luis Felipe, que es súper interesante, que se llama curtailment. Es una palabra inglesa que nosotros copiamos acá, y que es que cuando no hay suficiente capacidad de transmisión, es decir, los cables, esto mira, para que lo entienda la gente en la casa, es súper simple. Cuando tú en tu casa conectas al mismo tiempo el microondas, el refrigerador, el horno eléctrico, el secador de pelo y la estufa eléctrica, ¿qué es lo que te pasa? Se te caen los tapones, ¿o no? Así es. Se Los baja el tapones. automático. Es antiguo el hombre, ¿ah?
Es antiguo, pero la gente que está escuchando no se va a Pero, acordar. pero- Se pero caen soy los tapones de la casa. impactado. Se caen los tapones, ¿ya? Se caen los tapones. Y eso es porque tú estás tirando mucha energía por un cable que no aguanta esa cantidad de energía. Entonces, como un mecanismo de protección para que no se te queme la casa, ¡pah! Saltan los automáticos, ¿ya? Así es. Al contrario, si hay mucha energía que está inyectándose a ese cable y no se está consumiendo lo suficiente, también se te caen los tapones, ¿ya? A la tierra. Entonces, en el norte, los cables no aguantan la cantidad de energía que es capaz de producir toda la cantidad de parques solares fotovoltaicos que se construyeron. Entonces, el Coordinador Eléctrico Nacional, que es otro organismo independiente, autónomo, con presupuesto propio, que no depende de Y nadie, existe. existe. Sí, el El SEDEC. coordinador Mándate a eléctrico, el trabajar para allá coordinador, entonces, pues, Juan Francisco, parece que entendí más Para que que hagan vos las que cosas bien. Europa, pues. no, pero ¿Qué quieres que te diga? el coordinador eléctrico nacional, que es el que maneja la red y le dice, ya, usted parta porque por el costo, etcétera, el más barato primero, el segundo más barato, el segundo menos, y así va hasta el más caro. El coordinador le dice, ¿sabe qué más, señor? No hay capacidad de transmisión porque los cables se nos van a quemar, así que ustedes no pueden, curtailment, no pueden inyectar toda la energía que son capaces de producir. Y fíjate que en el norte hay lugares, la zona de Copiapó particularmente, donde el curtailment Bueno, alcanza el Álvaro es 80%. de allá, pues imagínate cómo lo estará viendo. El 80%, es decir, hay una capacidad instalada de producción de energía eléctrica que en un 80% no está siendo Putada. utilizada porque los Botada. cables no son capaces de transportar toda la energía que debieran, ¿ya? Y no solamente eso, el 20% que sí producen es a un precio ridículamente barato, o sea, la energía en el norte es prácticamente gratis, la energía, digamos, al por mayor, ¿ah? Entonces, la situación es muy complicada y para agregarle un pelito más a la sopa, como consecuencia de ese problema de transmisión, hay muchas empresas eléctricas que se adjudicaron contratos con las distribuidoras a precios muy baratos que no les da, entonces están yendo a la quiebra. Y Así entonces, pero, es. a ver, pero Juan Francisco, Oye, aquí hay algo mal desde que se empezó esta cuestión, porque yo, por Dios, que he visto El precio del esta petróleo, porquería de los lamentablemente. eólicos, los paneles solares, sí, en lo todas que pasa, partes. lo que ¿Qué pasa, hacemos? señora María, es que el negocio de la energía eléctrica es un negocio que tiene tres patitas, como decía Juan Francisco, que es la generación, la distribución La transmisión. y la transmisión. Transmisor. Y desgraciadamente, para que los tres conversen, necesitan una coordinación extraordinaria. Y como son privados, de repente no hay esa coordinación, porque lo que No, es transmisión, la No, y los transmisión, políticos también. no, la no, no, línea, no, 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 déjame corregirte, Luis Felipe, porque sí existe una coordinación y la hace un tercero independiente que es el coordinador eléctrico, que es el que no, no, dice no, no, cuándo, no, cómo y dónde. no, Pero espérate, no, no, espérate. Pero no, no, no. hay dos Pero, segmentos que son transmisión y distribución que son completa y totalmente dependientes de lo que diga el Estado. sí, A eso voy. lo que pasa es que tú estás bien en la parte operación, pero no en la parte inversión. Sí, Porque po. yo quiero poner un parque solar y lo pongo. Ah, ¿Sí? Y después yo me meto al sistema del SEDEC, lo que habla Juan Francisco, que es el coordinador. Pero una vez que estoy construido y la construcción depende hoy día tanto de los permisos ambientales que el tipo no maneja los tiempos. Fíjate que hay empresas que se dedican a armar sistemas con los permisos. Y cuando están armados con los permisos y el sitio logrado, qué sé yo, ahí van y lo venden. ¿Por qué? Porque el tipo inversionista de centrales sabe de centrales, pero nada más. Y a veces pasarse 10 años tratando de lograr los permisos, el gallo pierde toda la inversión. sí, no, Bueno, pero en el problema más bien es el el sistema de problema más bien, transmisión, sí, la el, transmisión es la que tiene el las sistema mayores de dificultades. transmisión es caótico, 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 porque tiene la concesión, le dicen ya, pase por ahí, pero sin embargo el gallo va a la Corte Suprema, le mete juicio y Luis le ponen Felipe, no acuérdate innovar. de la imagen de caminera de las Torres del Paine con Sí, una torre de alta tensión
y ahí perdimos todo lo que era Bueno, la bueno, posibilidad de nuevas oye, represas. espérate, y además tenemos una autoridad ambiental que digamos que Sí, ha parado montones de proyectos. Nosotros tenemos un cliente que estaba construyendo un proyecto eólico muy relevante, porque para que también la gente lo entienda, el solar produce de día nomás, po. En la noche sí, no hay Sí, sol, po. por lo tanto no se produce. Entonces tú tienes que compensar acumula. esa producción de energía con otras fuentes que operan en la noche, como por ejemplo la eólica en ciertos sectores. Entonces se suman las dos y tú tienes producción de energía a las 24 horas. Pero resulta que a un cliente de nosotros les pasó porque un propietario empezó a fregar y 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 a fregar, y le revocaron la resolución de calificación ambiental y se cayó el proyecto. También el Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente echó abajo un proyecto de una línea de transmisión que era bien importante, que venía por la costa, en la Sí. zona desde el Maule para arriba, también lo echó abajo. Entonces, y la transmisión crece de la mano de la programación que hace el propio Estado a través de los estudios que organiza la Comisión Nacional de Energía dependiente del Ministerio de Energía. Y entonces dicen, ya, vamos a hacer un estudio para ampliar la transmisión porque necesitamos, porque el consumo está aumentando, porque la gente está cada vez usando más artículos eléctricos. Y hacen una programación y dicen, ya, mira, aquí para adelante tenemos que construir tantas líneas de tanta capacidad en tales partes. Perfecto, perfecto. Llama a una licitación, lo adjudica, pero el Estado no te entrega los permisos ambientales, no te entrega las servidumbres desde los terrenos por los donde tienen que pasar los cables, etcétera. Y eso queda enteramente a la suerte de la empresa Transmisión, que va y se encuentra con una oposición brutal, con cero apoyo del Estado, cero, cero apoyo del Estado. Y entonces los proyectos que deberían buenamente, digamos, en términos bastante inocentones de la autoría, dicen, no, este proyecto debería estar en 7 años construido y operando, se demora 14. Entonces no llegan a tiempo. Entonces Bueno, cuando se oye, necesita, no está. ¿Mm? Entonces oye, es creo, muy, muy complejo. Toda esta cuestión es voy a, súper compleja. yo creo que partimos de una cosa súper diaria, humana y común, como es estar sin energía eléctrica, a este doctorado, como dijo Luis Felipe, en ingeniero máquina, que ha sido realmente muy bueno. Y uno lo toma un poco a la broma, pero uno realmente esto no se lo explican. Y eso es lo que tratamos de hacer en Carta Ciudadana, de sacar el estereotipo de colores y hablar en franco y en sencillo. Y como Pero, no podemos hablar solamente del tema eléctrico, como Luis Felipe, porque se nos va a ir el programa, nos quedan un par de minutos, 10, 15 minutos más de programa, vuela acá, tenemos que hablar un poco de lo que está, también es parte de lo mismo, nuestra clase política. Nuestra clase política que para variar Fome. brilla por su ausencia o brilla Yo, ¿cómo podría decir? Por su aparecer cuando les conviene, ¿cierto? Sacando discursos, si las encuestas me mira, mejoran, salgo a hablar del tema. Espera, les tiro la pregunta y les paso la pelota. Hay varios temas sobre la mesa hoy día que se han hablado. Uno, parece que los partidos empezaron a darse cuenta que van a perder algunos lugares bajando y subiendo candidatos antes del 8 de agosto, que es el último plazo para poder ser candidato a los distintos cargos de elección popular de octubre, ¿cierto? Al mismo tiempo, nos topamos con una clase política que, en el caso Venezuela, tiene totalmente discursos distintos. Nos tocamos una clase política en la cual sale la ministra del Trabajo del Partido Comunista, que no sé si se les puede creer mucho, con que para poder tener el tema sobre la mesa de las pensiones, hay una carta o una minuta de la AFP dando vueltas, supuestamente de la AFP, para dañar más al sistema. ¿Qué vamos a hacer, Luis Felipe Mujica, con una clase política que realmente no da el ancho, no está preocupado de los temas importantes? En vez de haber perdido semanas, meses peleando para llegar a los candidatos, se bajan 2 días antes de que se suban, lo que te acabo de comentar de la ministra que tiene una carta así, una bomba, para pegarle a la AFP. Ahí sale la ministra vocera, que nunca le habíamos hablado del resto de temas, de ese tema sí sale el tiro a pegarle a la empresa privada, o lo que hemos hablado, el tema de energía, en la cual también peguemos a la empresa privada, porque sobre los culpables nosotros tenemos nada que ver. ¿Qué hacemos, Luis Felipe Mujica? Usted que viene allá del más allá, cuéntenos un poco cómo se ve esto. Y no es mira, broma, ¿eh? el día de ayer, Álvaro Góngora, en un artículo del Mercurio, habla exactamente de esto.
Y el problema que tenemos no es la clase política, son los incentivos mal puestos. Desgraciadamente, cuando se cayó el sistema binominal, vino este famoso proporcional que ha sido un desastre. Y los incentivos están todos puestos para que sea populista y para que figure como chancho. Bueno, afortunadamente, esto le ha pegado a Moro y Cristiano. Por lo tanto, hay una comisión transversal, es decir, de izquierda y derecha, estudiando un nuevo sistema político y está prácticamente listo. Y la única inquietud que tiene, la única piedra de tope, es que algunos dicen que con menos de un 5% los partidos desaparecen y otros dicen, no, es muy alto, pongámosle un 2. Entonces, entre el 2 y el 5 está la cuestión, ojalá que sea el 5 para poder volver a hablar serio y que la gente, que nuestros políticos, que hay muy buenos políticos, otros muy malos, pero hay gente buena en la política y que empiece a pensar con sentido estadista, es decir, con sentido de Estado, El con, país. pensando en largo plazo y no el cortísimo plazo. Yo espero que antes que finalice este gobierno y a iniciativa del Congreso, cambie el sistema político y nos permita tener algo que permita la gobernabilidad, porque hoy día estamos en un semi gobierno parlamentario con puros monos que quieren figurar en la tele y punto, pero no con políticos. Y de repente gallos serios que dicen, oye, ¿sabes que si yo no entro a este juego, no me eligen? Por lo tanto, gallos serios terminan siendo monos que están buscando las luces de las cámaras. Bueno, tú sabes que hablamos, toda esta semana hablamos obviamente de Corina Machado. Ahí tú tenías un ejemplo de lo que logró en Venezuela, unir a una oposición que estaba totalmente dispersa por un bien mayor que era la libertad. María Ignacia, acá tenemos esa clase política que logre movilizar a un sector, ejemplo, hoy día la oposición, no por el bien personal, que es lo que tú has vivido muchas veces en carne propia, lo que es el personalismo de la clase política, lo difícil de gente como tú que siempre quiere ayudar y participar en política y no la dejan. Y meten a la cuchufleta a cualquier pelotudo que no tiene ni siquiera idea de lo que va a hacer. O sea, porque poner un alcalde porque me cae bien, no, pues ojalá Gallo vaya y le haga bien a la ciudadanía y obviamente que además le corten en los arbolitos y no se caiga ahí. ¿Qué pasa, Ignacia? ¿Cómo tú lo ves desde adentro? Mira, Porque a ti te toca vivirlo. sí, a mí me ha costado muchísimo y ha sido tremendamente doloroso, te diría yo, incluso muchas veces he llorado Frustrante. de rabia, porque de verdad que a mí me afecta muchísimo, porque, mira, yo no es que yo sea el ejemplo ni mucho, ni por mucho menos, pero yo dejé muchas cosas, yo dejé mis cabros en Santiago, me vine a vivir con mis padres y me dediqué casi el 100% de mi tiempo a trabajar con la gente para poder hacer una mejor política, porque yo sé que lamentablemente necesitamos de la política para poder hacer las cosas bien, necesitamos tener una buena alcaldía para que la gente le llegue, para que a la gente le llegue directamente los recursos, necesitamos solucionar el problema para que tengamos un país más fructífero, un país que sea entretenido, un país donde todos queramos estar. Y nos damos cuenta que es tanto el egoísmo que hay de la misma gente que trabaja dentro de los partidos que es horrible. Yo te digo una cosa, yo debería haber estado de haber ido de candidata a Core, porque tenía la capacidad y tenía los votos para poder ir de Core y habría salido con muy buena votación, pienso yo, pero fue tanto la No lo antipatía dudamos, que, señora María. Usted es una tremenda candidata y no solamente de la boca para afuera, sino de acción. Así que pero es eso que, nos por consta. eso mismo, pero tuve tanta manual adversión, tanto en contra, me dieron tanto que finalmente dije, no, ¿saben qué más? Yo, en realidad, lo que yo quiero es la alcaldía algún minuto, porque creo que desde la alcaldía se pueden hacer muchísimas cosas. Creo que es la forma que uno llega mucho más directo a las personas, y por eso que me gusta mucho la alcaldía, y me voy a ir de concejal porque ya, déjense de molestar, no voy a hacer nada más, voy a seguir trabajando. Igualmente estoy apoyando a muchas comunas de acá que me han llamado para que vaya a ayudarles en las campañas, para que los ayude a salir a la calle. Muchos cores me llamaron que por favor los acompañara, porque yo como conocía ya la región completa, en todas partes ya tengo mis grupos de gente que me sigue. Entonces, bueno,
yo los voy a acompañar, en ese sentido soy cero egoísta, lo voy a hacer y con todas las ganas del mundo de acompañar al mejor No lo candidato, dudamos. pero de verdad que es tremendamente doloroso y te juro que como dicen por ahí, la política es sin llorar, pero claro, pero he llegado a llorar muchas veces por esta cuestión porque de verdad que eh, es muy, ¿cómo te digo? Es muy, no sé, Frustrante. Yo creo uno que la da, palabra es de frustrar y es frustrar de todas las ganas que sí, quieres de ayudar nomás. es una frustración horrible. Para más, te llega también el momento de hacer campaña. Entonces, eh, la gente no entiende que este es un trabajo. Tú tienes que dejar de trabajar en tu trabajo formal por dedicarte 3 meses a la campaña. Por lo tanto, esos meses que tú no recibes tu sueldo o no recibes tus recursos que generabas con tu trabajo, los dejas de recibir, pero tú te tienes que seguir manteniendo igual. Yo en lo personal no soy una persona que tenga recursos para poder seguir manteniéndome, así como muchos candidatos. Hay otros que sí, que tienen la espalda y no tienen ningún problema, pero en general no es así. Y la gente no lo entiende, entonces cree que cuando uno está pidiendo algo para la campaña, apoyo económico y todo, es para uno, para irse uno, no sé, al mall. No sé, la verdad no, es como que uno no entiende, porque uno le dice, este es un trabajo. Y ese Tiene que se fue trabajo al de ese mall con la plata concejal, de las fundaciones, pues. ¿Te Es un bueno, acordáis? pero asunto es que no, cartera. Se compra ropa interior. bueno, Oye, pero esa no soy yo. pero, Entonces, pero en es ese que sentido, ¿sabes lo que pasa? Que tú reflejáis lo que dice un poco Luis Felipe, lamentablemente, y ahí se tira un poco Juan Francisco porque estamos cerrando el programa, si no me van a matar mañana en la mañana y sobre todo el DJ nos va a cortar en algún minuto. Juan Francisco, la clase política en sí, lo que dice Luis Felipe, bastaba agarrar el texto, el segundo texto constitucional donde estaba la modificación del sistema electoral, 2 días y aprobarlo. Pero primero está está la ley de Rayuela, del No, si no hay ningún del Pepito Paga incentivo, pajarete, Doble. no hay ningún, ¿Cuándo vas a ver no, que la clase política va a modificarse a sí mismo lo que a ellos mismos les beneficia, dado lo que dijo la María Ignacia, que hay mucho personalismo y cosas más de yo-yo que de la importancia del país? mira, Luis Felipe lo dijo en una palabra, incentivo, dos palabras, tres palabras, incentivos mal puestos. Oye, se nos Lamentablemente, fue a la cresta el ingeniero. no, Se confundió. Le salió el lamentable, abogado. claro, lamentablemente, oye, hoy día los partidos políticos operan en general como agencias de empleo. Y están todos los incentivos mal puestos. Mira, yo solamente un ejemplo. Nosotros en la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano hace 5 años, cuando partimos, hicimos un levantamiento de personas que querían, y la María Ignacia se tiene que acordar de esto, y a lo mejor tú también, Guaso, hicimos un levantamiento de personas que estuvieran disponibles para ser candidatos a la Convención Constitucional y que tenían que tener la característica de ser independientes, ser ciudadanos que querían trabajar en la Convención Constitucional por Chile. Y los partidos políticos, en general, no nos pescaron. Nosotros levantamos una lista Eran de buenísimos candidatos. 200 personas. Habían, mira, lo que queráis, profesionales, estudiantes, empresarios, abogados, periodistas, de todo, doctores que estaban dispuestos a dejar lo que estaban haciendo por ir y construir lo que mucha gente creía iba a ser esta mesa de T-Club, ¿no es cierto?, en donde se iba a sentar a conversar las personas y íbamos a tratar de pensar en una mejor sociedad y en un mejor país. No los pescaron y los partidos políticos fueron castigados brutalmente en esa elección sí, po. y ganó una lista que era independiente, autónoma, que se llamó la lista del pueblo, que ¿Te acordás era básicamente, cómo nos recibieron en Pudahuel? que era, claro, y que era básicamente una lista de gente absolutamente radical, que no estaba ni ahí con el país ni con ninguna cuestión, digamos, colectiva, sino que más bien en sus propios intereses y esto y el otro y más allá. Y bueno, y el circo que vimos después fue brutal, pero se dejó afuera mucha gente muy potente, que tenía Pero, mucho que aportar. Así que yo, Le paso la pelota. Oiga, me parece súper bien, pero tengo que cortarlo porque ya. Dios que bajó a los terrenales termine el sí, programa. Cierra usted. sí. No, lo que pasa es que tienes toda la razón, pero desgraciadamente saliste del pueblo, dejó la escoba, porque Sí, creó la escoba. desconfianza,
que creó la desconfianza brutal a todo lo que se llaman independientes. Y finalmente volvimos a los partidos políticos en la cual uno vota por la persona, pero porque el partido está detrás y representa una ideología, una cierta ideología. Por lo mismo, aquellos díscolos que entran y usan el partido para salir electos y después se retiran, hay que condenarlos castigarlo. Sí, que no, estamos de matan la acuerdo, política. estamos de acuerdo. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que tomarnos los partidos políticos o crear un partido político que tenga la fuerza y credibilidad para renovar. Pero yo insisto, mientras tengamos el sistema político que está vigente, de elección y operación, estamos sonados, están mal puestos los incentivos. Me meto yo al Es un sistema. gran negocio, Luis Felipe, es un gran negocio. Claro, me meto yo hoy día a ser político y probablemente caería en los mismos vicios, porque es la única manera de ser electo. Así que No, estoy y la seguro que es presión. imposible que usted caiga en esos mismos vicios porque No, usted ha oye, sido un hombre que desde chiquitito ha dado por el país mucho. Luis Felipe Maquina, bueno, Luis Felipe Maquina, usted es un ejemplo de persona que no, no, no me no se ponga tire como para abajo ejemplo. porque ha hecho harto por Chile y eso uno tiene que dar las gracias. Muchas veces no te da el agradecimiento, pero Oye, lo ha hecho en la educación y eso hay que decirlo. La María Ignacia, cuando ella se saca la cresta en el barro por tratar de hacer de Chile un mejor país, es lo mismo. Don Juan Francisco Maquena no tenía nada que hacer para ir a meterse a cargo de una fundación como la Coordinadora y de ir a luchar conjunto a los movimientos ciudadanos. Carta Ciudadana no tendría que existir si fuera por eso, ¿te fijas? Yo creo que al revés. Hay que felicitar a cada uno que pone un poco de su tiempo para hacer un cambio a un mejor país. Y no le puedo dar más tiempo porque no me queda más tiempo. Y independiente que hoy Guasón, día no está el tío conductor, me tengo que poner como tío conductor. Así que agradezco infinitamente. Don Luis Felipe Mujica, doña María Ignacia, nuestra queen y nuestro rey, don Juan Francisco Maquena. Este fue un programa más de Carta Ciudadana. Nos encontramos mañana miércoles 7 de julio 7 ya. 7. Qué de sensacional, cómo se pasa agosto. ya. Bueno, agosto, de agosto, 7 de agosto, perdón. Ojalá llegue a fin de mes. No sabemos todavía. Un abrazo a todos, muchas gracias y mañana nos encontramos en un nuevo programa Carta Ciudadana. Chao, chao, que estén Ya. bien.